Y este corte es el corte del bulbo raquídeo. Otra vez estamos sistematizando. Este corte lo que produce es la decusación en esta zona en rojo. Y aquí tenemos otra pregunta: el núcleo rojo y la sustancia negra. La sustancia negra se ve en pacientes con Parkinson. En pacientes con Parkinson, la sustancia negra está degenerada por disminución de levodopa. Produce sutilidad, temblor, revicinesia y rigidez. Acá nos preguntan en neuroanatomía el núcleo rojo y la sustancia negra dónde se encuentra. A veces es difícil saber dónde se encuentra, pero es bueno saber dónde se encuentra el Parkinson. El Parkinson no se encuentra en el mismo cerebro, se encuentra en el tronco encefálico, específicamente en el mesencéfalo. El mesencéfalo nosotros le llamamos como si fuera el Mickey Mouse. Miren acá un ratoncito del Mickey Mouse, donde van a ver las cejas, que son los núcleos, la sustancia negra, las cejas de color negra, y el ojo, mnemotecnia, ojo rojo. El ojo del Mickey Mouse sería el núcleo rojo. Acá lo están viendo al revés el Mickey Mouse, si se dan cuenta. Aquí está el ojo rojo y acá está la sustancia negra. Si ustedes degeneran, despigmentan o depilan al Mickey Mouse, le va a producir Parkinson. ¿Cómo está la boquita del Mickey Mouse? ¿Está riéndose o está silbando? ¿Es el acueducto de Silvio o el acueducto de Riendo? Elijan ustedes. Si está silbando es el acueducto de Silvio. No existe acueducto de Riendo. Elige el enunciado incorrecto. Aquí es para ver solamente nombres. Por ejemplo, el nervio motor ocular común, el nervio motor ocular común de mesencéfalo, el nervio trigémino, protuberancia, el nervio espinal o accesorio. Recuerdo mucho una pregunta de examen de hace años que decía: ¿quién inerva el músculo trapecio? Y la respuesta era el nervio espinal. Muy sencilla esa pregunta. El sexto par craneal se denomina nervio patético, el octavo par craneal se denomina nervio vestibulococlear. Bueno, en este caso nosotros estamos viendo los pares craneales. Cada vez que ustedes ven pares craneales, lo único que tienen que dividir es 12 entre 3. Dividan 12 entre 3 y van a decir 4. Le van a dar 4 pares craneales a cada parte del tronco encefálico. Por ejemplo, empezamos en bulbo. En bulbo decimos 12, 11, 10 y 9. En protuberancia decimos 8, 7, 6 y 5. En mesencéfalo decimos 4 y 3. Y no decimos 1 y 2 porque el 1 va directo al óvulo temporal y el 2 va directo al óvulo occipital. El 1 es olfatorio, tenemos una sola nariz, y el 2 es óptico, tenemos 2 ojos, por lo tanto par craneal número 2. Si tuviéramos esa mnemotecnia, ustedes dicen el par craneal número 3, mesencéfalo, verdadero. El par craneal número 5, protuberancia, verdadero. El par craneal número 11, en bulbo raquídeo, verdadero. El par craneal número 6 también se le llama nervio patético, falso. El par craneal número 6 se le llama motor ocular externo. El nervio patético es el cuarto par craneal, y el cuarto par craneal se le llama así, patético o troclear, también se le llama troclear. El octavo par craneal se denomina nervio vestibulococlear. La respuesta es la D. Aquí estamos viendo el Mickey Mouse o el mesencéfalo para ver solamente el núcleo. ¿Cómo se llama el núcleo? Núcleo rojo, la sustancia negra y el acueducto de Silvio. Muy bien. La parte del sistema nervioso central que tiene como función almacenar datos o memoria. Cualquiera que ve esta pregunta diría: la respuesta es temporal. Y puede ser cierto que la respuesta es temporal porque es lo que nos enseñaron en pregrado. Todo lo que es memoria es lóbulo temporal. Pero mucho cuidado, ahora en los últimos reportes está saliendo que el lóbulo frontal y el cerebelo también tienen función de almacenamiento. Por lo tanto, es difícil que le pregunten algo muy simple de memoria igual a temporal. Memoria o almacenamiento de datos ahora es frontal, parietal, cerebelo. Tengan mucho cuidado, en general sustancia gris. Lo que sí decimos que el lóbulo temporal por dentro está el sistema emocional, donde se encuentra la amígdala, el hipocampo y el tálamo. Estos se juntan para producir el sistema límbico, lóbulo de la ínsula, que tiene que ver mucho con las emociones, mucho con las emociones. El sitio de contacto entre el botón terminal de la neurona motor, de la transmisora, y del axón, y el axón del receptor se denomina. Bueno,
Sinapsis significa unión. Y acá ustedes solamente agarran botón terminal de la neurona. Botón terminal puede ser un axón o una dendrita, ¿no? La respuesta puede ser entre la B y la C, una sinapsis axón dendrítica o axón axónica. El axón del botón terminal no es axón somático porque no se junta el botón terminal con el cuerpo de la neurona, y no tiene nada que ver estos términos de excitabilidad y conductibilidad. La respuesta sería axón axónica cuando termina el botón terminal del axón con el axón del receptor. Lo importante es que en los botones terminales ustedes se encuentran vesículas. Estas vesículas generalmente están formadas por acetilcolina y son calcio dependientes, se eliminan ellos o secretan el acetilcolina para unirse a receptores y producir una información, hacer una función. Esta pregunta ya la hemos visto, pero al revés. Se encarga de la producción de mielina en el sistema central. ¿Cuál sería la respuesta? Oligodendrocitos. Esto es importante en la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una destrucción del oligodendrocitos y produce la desmielinación central. No es la neurona, no es la glía, no es la Schwann es periférico y no es la meninge. La respuesta es oligodendrocitos. Lo interesante es que cuando se pierden la mielina, el paciente produce, como en el esclerosis múltiple, las funciones van perdiendo. Entre cada unión se llama nodo de Ranvier. El nodo de Ranvier son uniones, ¿no? Uniones. Y la conducción se llama saltatoria. La conducción saltatoria empieza a disminuir cuando hay esto. Muy bien, ahí tenemos más oligodendrocitos que van rodeando al axón y van produciendo mielina, ¿no? Si hay daño, hay lesiones, ¿no? Estructura del tronco encefálico conocido como oliva, ¿se encuentra en qué parte? Bueno, hay muchas estructuras llamadas núcleos que se encuentran en el tronco encefálico. Se me ocurre, por ejemplo, el núcleo solitario, que sería bueno que también revisen. Uno de esos núcleos se llama el núcleo o estructura llamado oliva. La pregunta acá, ¿esta oliva dónde se encuentra? Tronco encefálico no es cerebro ni médula espinal, entonces tenemos que pensar en mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Si no lo sabemos, es en bulbo raquídeo, pero quiero dibujarles acá, miren cómo se ve. Se ven unas olivas como especie de unos gusanitos verdes, ¿lo ven acá? Esto es una oliva, tiene la función del hipo con H, ¿no? Por eso cuando alguien tiene una lesión en bulbo raquídeo con hipo, se dice que es en esta zona de la oliva vulvar. Es muy fácil porque ustedes pueden encontrar en este corte, se ve muy bien la estructura, miren cómo se ve la oliva vulvar. ¿Ya? O sea, la oliva vulvar es una estructura que deberíamos entenderla, que está en bulbo raquídeo. Miren, en todos los cortes se ve, ¿no? Corte espinal, porque el nervio espinal es un par canal bajo, ¿no? ¿Se acuerdan de los 4 últimos pares? 12, 11, 10 y 9. De los siguientes núcleos, ¿cuál se encuentra en el cerebelo? De los que se encuentran en el cerebelo, exacto. Esta es una pregunta de conocimiento, ¿no? Entonces, generalmente el cerebro estudiamos poco, peor vamos a estudiar el cerebelo. Digo, ¿qué voy a saber del cerebelo? No sé. Pero ustedes por descarte pueden saber, porque hay estructuras como por ejemplo el núcleo lenticular, que les suena más a sustancia gris. Hay sustancia gris o núcleos grises como por ejemplo el núcleo caudado, putamen, globus pálidos, o la unión del putamen con globus pálido llamado lenticular. Eso, si ustedes supieran ese nombre, los demás estaría por descarte, pues porque ustedes están seguros que el núcleo lenticular es una sustancia gris. Por ejemplo, acá hablan del núcleo dentado, diente, y el cerebelo siempre lo relacionamos como mnemotecnia, como si fuera una boquita que tiene dientes. Núcleo dentado, el núcleo globoso, el núcleo interpuesto y el núcleo fastigial son núcleos típicos del cerebelo. Bueno, acá estamos viendo la boquita que tanto les decía, ¿no? El cerebelo es como una boquita, solo para efectos de mnemotecnia. Para efectos de mnemotecnia es como una boquita, ¿no? Y ustedes van a ver ahí dientes, hasta pueden ver amígdala, pueden ver língula, eso lo vamos a ver poco a poco. Marque la respuesta incorrecta con relación al cerebelo. El cerebelo es una estructura pequeña que está en la fase posterior, detrás del cuarto ventrículo, y que tiene dos hemisferios cerebelosos, ¿no? Derecho e izquierdo. Es como un cerebro.
Tiene dos cisuras mayores, así como la cisura de Rolando y la cisura de Silvio. Tiene 3 lóbulos y tiene 3 pedúnculos. Pedúnculo es la unión del cerebelo con el tronco encefálico. Estos pacientes tienen, todos los pacientes tienen en la neuroanatomía un pedúnculo para el mesencéfalo, un pedúnculo para la protuberancia, un pedúnculo para el bulbo raquídeo. Tiene 4 pliegues o 4 hojas, mentira, tiene muchas hojas, por eso le llaman el árbol de la vida. Miren cuántas hojas tiene. ¿Lo ven? Esto se llama folias. Aquí está el vermis, el cerebelo, que tiene la función del equilibrio, y acá están los hemisferios cerebelosos y acá están las 2 cisuras grandes. Este es el cerebelo tiene la función de coordinación, coordina movimientos. También tiene la función de la metría, del metraje, para que lleguen ustedes a algún lugar. Ustedes agarran un vaso, por ejemplo, o quieren agarrar algo, eso de llegada se llama metraje. Y si falla eso, se llama dismetría. Acá tenemos una lesión blanca, puede ser desmineralizante dentro del cerebelo y le va a producir síntomas como dismetría, incoordinación, náuseas, vértigos, que es lo más importante. Cuando hablamos de vértigos, náuseas, eso es cerebelo. También algunos pueden tener ampliación de la base de sustentación. Cuando caminan con las piernas abiertas. Como en este caso, miren cómo hay un aumento de la base de sustentación y el tronco encefálico. Un niñito con un lóbulo. Acá está en la marcha atáxica también. La ataxia, que es una alteración de la coordinación, también se ve en el cerebelo como si fuera un borrachito. Acá tenemos una marcha del cerebeloso en el centro, que la característica es ampliar base de sustentación. Totalmente diferente al STED-PASH. El STED-PASH es como la de caballito de paso, es una polineuropatía. La primera es polineuropatía, la segunda es cerebeloso y la tercera es cordones posteriores. Cordones posteriores es tabes dorsal, sífilis, que el paciente pisa sobre algo blando, Muy bien. Un incremento en la sensibilidad al sonido, hiperacusia, se puede desarrollar en un oído si hay daño del nervio craneal ipsilateral. ¿Cuál de todos? Cuando ustedes hablan de sonido, ustedes tienen que escuchar de audición, y cuando ustedes hablan de audición, ustedes creen que es el octavo paracraneal. No es el octavo paracraneal. El octavo paracraneal es hipoacusia, disminución, acusia, sensibilidad a los oídos. En cambio, si ustedes tienen una hiperacusia, significa que el paciente le hablas y escucha más fuerte. Eso es séptimo paracraneal. ¿Por qué? Porque el séptimo paracraneal también inerva los músculos de los huesecillos, en este caso el estribo, y este músculo de los huesecillos lo que les produce a ustedes es la hiperacusia, típico en las parálisis de Bell o parálisis periférica. La respuesta es la B, parálisis periférica. 22. Cuando hablamos de una hemianopsia homónima nos referimos a... Bueno, primero hay que situarnos. La hemianopsia homónima es un síntoma de los pares craneales. De todos los pares craneales es el par craneal número 2 el que estamos evaluando. Las hemianopsias son pares craneales, alteraciones o signos de par craneal número 2. ¿Qué son hemianopsias? Este es el campo visual y partimos por la mitad. Eso es una hemianopsia. Si hablamos de una hemianopsia homónima, significa que estamos para el lado izquierdo todo. Hay una lesión en el lado derecho. Se llaman retroquiasmáticas posteriores. Si son quiasmáticas puras, estamos hablando en el cruce, en ese quiasma, en esa X, y eso se ve generalmente en lesiones de la adenohipófisis. No se olviden que la adenohipófisis está por debajo del quiasma óptico. Si eso crece, produce un macroadenoma hipofisiario, dañaría el quiasma óptico. Y no produce hemianopsia homónima, sino una hemianopsia heterónima, o también llamado hemianopsia bitemporal. En cambio, la prequiasmática es antes del quiasma, por delante, lo que ves es una amaurosis, solamente un ojo se lesionó. Solo un ojo se lesionó. Aquí estamos viendo algunos ejemplos. La respuesta retroquiasmática del par craneal número 2. La explicación por la cual una persona, al levantar la mano derecha, está usando parte del hemisferio izquierdo es por la decusación de las vías motoras a nivel de... Es una pregunta que se va a repetir. La decusación vulvar o piramidal se realiza a nivel del bulbo raquídeo. No es muy sencillo esto realmente. Ustedes deberían aprender ya y saber que la respuesta es la C. La respuesta es la C.
como en este caso está escribiendo con el brazo derecho, es porque en la área prerolándica del lado izquierdo es la que está utilizando. Igual acá, está tomando el agua con una mano izquierda, está utilizando el hemisferio derecho. Los componentes de la vía sensitiva pasan por las siguientes estructuras. Así como hay una vía motora descendente, motora significa área de Broman 4. Empieza en el área de Broman 4 y va bajando hasta la médula espinal, primera neurona. Se imaginan tremenda neurona desde el cerebro hasta la médula espinal, tremenda neurona. Esa es la primera neurona. La segunda neurona es la que sale de la médula espinal y se va hacia las piernas o hacia los brazos. Segunda neurona. Eso es motor. Motor es movimiento. Lo que les preguntan acá es la vía sensitiva. ¿Qué significa? Que es al revés. Ustedes empiezan en las manos, en los pies, reciban la información de calor o temperatura, o si no de un diapasón, cualquiera de los dos. Si es dolor y temperatura, eso pasa por la médula espinal, y si es diapasón, eso pasa por cordón posterior. Dice, ¿cuáles son las vías? ¿Por dónde pasa? Pasa por un receptor verdadero, pasa por un receptor, recibe la información y después llega a la médula espinal. Después sube al tronco encefálico y después llega al tálamo óptico, no al hipotálamo. El tálamo es el peaje de la sensibilidad. Ustedes van a pasar todo lo que es sensibilidad por tálamo y terminan en el lóbulo parietal. Esa es la vía sensitiva: receptores, médula espinal, tronco encefálico, tálamo y lóbulo parietal. En la vía sensitiva ustedes tienen 3 neuronas, no una, tienen 3 neuronas, ¿ok? Esas neuronas llegan al área de Broman, en la parte del lóbulo parietal, llamado 1, 2 y 3, la mnemotecnia. 3 neuronas, área de Broman, 1, 2 y 3. La respuesta es hipotálamo. Aquí lo vamos a ver en un esquema, cómo el paciente se hinca como una espina, miren, por la parte posterior, y da su respuesta motora, arco reflejo. Acá también están los receptores, miren, los receptores. Ustedes pueden sentir sensibilidad, calor y temperatura y van a decusar hacia el otro lado. Decusar no es como en la parte motora que se decusa en bulbo. En la parte de la sensibilidad superficial, o sea, temperatura y dolor, se decusa en la misma médula. Miren cómo va. ¿Lo llegan a ver? Por delante del epéndimo. Y es acá cuando ustedes tienen la enfermedad que le llaman la siringomielia. Van lesionando esta zona y van produciendo una no sensibilidad del dolor y la temperatura. Eso se llama siringomielia. Pero si no es una espina o no es una temperatura como la tetera caliente, lo que ustedes pueden tener acá es el diapasón. Ustedes le ponen un diapasón al paciente en su eminencia ósea, y esto va a pasar no por la parte anterior de la médula, sino pasa por el cordón posterior. Yo les dije que todo lo que era posterior era profundo, y todo lo que profundo es palestesia. Después sube al tronco encefálico y se decusa en tronco encefálico. Entonces la parte sensibilidad se decusa en 2 lugares. Si es superficial, en la parte anterior de la médula, pero si es profunda, se decusa en tronco encefálico. Aquí tenemos otro esquema. Este esquema es más fácil, miren, se hinca como una espina, hace sinapsis en la sustancia gris y después se decusa por delante del epéndimo. Acá lo están viendo, miren cómo está por delante del epéndimo. Después sube en el haz espinotalámico. Como me hinqué con una espina, dice haz espinotalámico solo para mnemotecnia. Se hincó con una espina de paciente. ¿Y por qué digo espina? Porque espina es médula. ¿Y por qué digo talámico? Porque tálamo es donde va a llegar. Espinotalámico es ascendente, ascendente. Es la vía sensitiva la que estamos viendo. Muy bien, la vía térmica es la misma, miren, ustedes se queman con una tetera y después va por delante del epéndimo, ¿ok? Acá está de nuevo, miren, se quema con una tetera, se decusa en la parte anterior de la médula espinal. Por ejemplo, si siringomielia no va a sentir lo que es quemazón, y después va a la parte espinal. En cambio, en vez de decusarme, de quemarme o en vez de hincarme, lo que hago es pongo un diapasón. Si pongo un diapasón, va a sentir la sensibilidad profunda y va a ir de frente a la columna o cordón posterior, ¿no? De frente. Y no hace sinapsis, porque la sinapsis se hace solamente en la sustancia gris, no en la sustancia blanca. En la sustancia blanca hay axones y mielina. Nadie va a hacer sinapsis en la sustancia blanca. Sube, hace su sinapsis en tronco encefálico, después va al parietal y después va
perdón, después va al tálamo y después va al parietal. Siempre van a ser 3 neuronas. Si son 3 neuronas, el área de Brodmann es 1, 2 y 3. De nuevo acá, miren, diapasón y no se decusa al inicio, no se decusa. Por eso que un brosequar lo que produce es una hipopalestesia del mismo lado, ¿no? Un brosequar. Este haz se llama haz de Gol y de Burdach, que también siguen siendo nombres, pero es importante conocerlo. La mnemotecnia es ustedes meten Gol con la pierna, por lo tanto el haz de Gol lo que ve es miembros inferiores, y la mnemotecnia Burdach empieza con B grande, es B de brazo, B de brazo. Aquí tenemos unos ejemplos de síndromes mielopáticos. Si ustedes seleccionan todo, hacen el famoso shock medular. Shock medular como en el traumatismo vértebro-medular, por ejemplo, o una lesión aguda del médula espinal. Miren acá, acá estamos viendo el cordón posterior, estamos viendo la H, estamos viendo la vía córtico-espinal, o sea, lo que es motor, lo motor, y en la parte anterior lo que es sensitivo. Entonces, un brosequar lo que hace es una anestesia completa con plejía y con su globo vesical. El shock medular puede producir una flacidez y arreflexia, totalmente lo contrario a lo que produciría una mielopatía como una espasticidad e hiperreflexia. Entonces, esa es la característica de un shock medular. Shock medular son síntomas de segunda neurona en un paciente que tiene una lesión de primera neurona. Eso es un shock medular. Entonces ustedes dicen, está flácido, está refléxico, esto es segunda neurona, pero tiene tremendo globo vesical. Como tiene globo vesical, esto es médula espinal. Esto se ve en traumatismos vértebro-medulares. Acá tenemos un brosequar, miren, al costadito, se va presionando la médula espinal y va a producir una hemiplegia del mismo lado. Acá está la parte cortical, la parte córtico-espinal, y una hemipalestesia también del mismo lado. Pero en la parte de la sensibilidad superficial, aquí estamos, es contralateral. Entonces tenemos una hemiplegia y una hemipalestesia ipsilateral y una anestesia contralateral, porque ya se había decusado la vía. Un tercer síndrome es el síndrome central o de siringomielia. Ustedes empiezan a degenerar y empiezan a hacer un huequito, y lo primero que se va a dañar es esa decusación superficial, tanto de temperatura y dolor. El paciente con siringomielia lo que tiene es una hipoestesia o una hipotermoanalgesia para el dolor y temperatura. Aquí estamos viendo la famosa vitamina B12. La B12 puede producir una paraplegia o paraparesia, Babinski, espasticidad, porque esto produce la vía motora, y una hipopalestesia porque la parte del cordón posterior es más de palestesia de posición. Entonces le llaman degeneración combinada porque tiene la combinación de la parte motora y la sensibilidad profunda. Estamos viendo la médula espinal, miren, normal, y acá como hace tremenda siringomielia, una zona blanca. Bueno, por último, para descansar, para que se evidencie disgeusia, y acá nos traducen que es disgeusia, es una sensación anómala del gusto, debería haber lesión de al menos uno de los siguientes pares craneales. Es cierto, la lengua tiene 3 inervaciones. La inervación motora, que ustedes pueden mover la lengua con el par canal número 12. O sea, ustedes mueven la lengua con el par canal número 12. Aparte de eso, ustedes tienen también, cuando ustedes se muerden la lengua, es el dolor, la sensibilidad. Si ustedes se muerden la lengua, que es muy dolorosa, es el par canal número 5. En general, el 5 es todo lo que es dolor en la cara, trigémino. Pero hay una inervación sensorial formada por 2 pares craneales. El séptimo, que inerva las 2 terceras partes anteriores de la lengua, y el noveno, que inerva la parte posterior, que serían las causas de las disgeusias. La respuesta es la A. El 12 es motor, el 5 es eminentemente sensitivo, el 3, 4 y 6 son oculomotores, como en una de las preguntas, y el 11 es el espinal o el famoso nervio del no sé. Escriban par canal número 11, en vez de poner con C, pónganlo con S, y la N lo jalan hacia adelante y pongan no sé. ¿Por qué el par canal número 11 es el nervio de no sé? Porque hace estos 2 movimientos, movimiento del esternocleidomastoideo y el movimiento del trapecio. Esas son las 2 mnemotecnias del par canal número 11, o también del no sé. Acá tenemos la lengua.